agradezco el espacio y bueno, lo libero de tenerme en el aire. Muchísimas gracias, Armando. Un placer realmente. Armando. Hasta pronto. Un abrazo. Hola, Seba. ¿Cómo andás, Denis? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me faltan los pochoclos. Yo me acomodo en mi butaca. Me faltan los pochoclos. Esto es como estar en el cine. Ni la película Star Trek me emocionó tanto que lo que estamos viendo hoy. Pero te tenemos que hacer trabajar un poco, ¿no? Lo único que hacemos es... No, yo sigo el comando acá de todo esto. Nada, sí. Todo bien, Seba. Todo muy bien, por suerte. Bueno, al menos parece que la pandemia también, al menos con esta, y siguiendo un poco la idea de Walter, ¿no? Si algo positivo puede llegar a tener una enfermedad que se ha cobrado tantas vidas, digo, si algo positivo tiene, es el hecho de habernos acercado más a estos medios que por ahí nos dan la posibilidad de, justamente, de estar más cerca los que geográficamente estamos lejos. Seguro, totalmente, totalmente. Bueno, realmente es un gusto tenerte, Sebastián. Nosotros nos conocemos, también nos hemos conocido presencialmente cuando estuviste por acá en Tupungato. Así que, bueno, escucharemos, no sé quién se encarga de nosotros de presentarlo, igual ya se autopresentó. Así que lo dejo. Vamos a estar a Ale que sea lo que lo presente. Así que bueno, Sebastián, nuevamente, muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias Armando. Y bueno, sin mucho preámbulo, creo que muchos, al igual que Armando, también conocen muchísimo tu trabajo, estamos ya leyendo los comentarios. Muchas felicidades Armando, muchas felicidades Sebastián, así que te dejamos la presentación entera. Y por favor, vamos, como dice Denis, vamos a seguir disfrutando todo esto. Así que bueno, para quienes no tienen... Sebastián Musso, bueno, es de Mar del Plata, una excelente persona que ha tenido la posibilidad de venir a visitar Misiones, conocer otros lugares. Y ayer justamente en los comentarios es todo lo que era astronomía para ciegos. Ayer ya se estaba trabajando y bueno, todos hemos podido ya anticipar un poco de todo eso, de lo que hemos aprendido de vos. Siempre digo que volví a aprender a hacer astronomía con lo que enseñaste, así que bueno, ojalá que todos puedan aprender un poco más de todos los expositores. Así que, Seba, la pantalla es tuya. Dale, buenísimo. Bueno, gracias desde luego a todos ustedes por esta iniciativa de haber armado este simposio, de poder, bueno, tener eso, otra posibilidad más de charlar con quienes ahora están conectados, con quienes los vean luego a estos videos y poder abarcar la astronomía, creo yo, es la parte más interesante desde varios lados. La astronomía va a tener, creo yo, muchas aristas. En definitiva, primero deberíamos casi hacer una primera y odiosa separación entre la astronomía profesional y la astronomía aficionada. Y es precisamente esta ciencia la que permite un desarrollo a quien no pasó por un estudio formal de la astronomía, un desarrollo que lógicamente en otra ciencia no lo tiene, de hecho lo tiene en muy pocas otras. Yo creo que la astronomía, con la paleontología, quizás con la arqueología, son muy pocas disciplinas científicas las que comparten la característica de darle un buen espacio a quien, no tomándose la astronomía estrictamente como profesión, pueda hacer un buen desarrollo desde la parte de la afición. La astronomía ciudadana, como así se llama, nuclea gente que a través de distintas plataformas de internet, páginas, software, analiza datos que luego los astrónomos los van a tomar y les van a ser de muchísima utilidad para sus teorías, para sus desarrollos profesionales.
la parte observacional de los astrónomos aficionados, muchas veces sumando su tiempo y sus instrumentos para el seguimiento de distintos fenómenos y realmente haciendo aportes muy interesantes. A mí hoy se me ocurre destacar la actividad, por ejemplo, de los observadores de estrellas variables, que a veces con binoculares, telescopios pequeños o incluso desde excelentes trabajos como el de Sebastián Otero, un aficionado de la ciudad de Buenos Aires, que armó un método para la observación de estrellas variables a simple vista, es decir, sin ningún tipo de instrumental, y aportó y aporta grandes datos a esta rama de la astrofísica. César Fornari, desde un observatorio particular en su propio domicilio y haciendo trabajos de observación de cuerpos menores, pero de una calidad extraordinaria, hasta quienes analizan datos o imágenes en distintos software que hay colgados en la red, con lo cual realmente el astrónomo aficionado ayuda muchísimo y también ayuda, en tal caso ahora vamos a hablar un poquito de lo nuestro, ayuda desde el área que por ahí más intervenimos nosotros, que tiene que ver con servir de puente entre aquellos que investigan los fenómenos celestes y el enorme público que por suerte en esta época de la historia de la humanidad que nos toca vivir se siente atraído, interesado por estos temas. Así que en definitiva la astronomía va a tener esas dos diferenciaciones primeras de la astronomía profesional, que va a ser más una física con algunas materias más, y la astronomía del aficionado, que puede tener otros condimentos, si se quiere, hasta más románticos, de poder dedicarle más tiempo a estar, como digo yo un poco a veces en broma, abrazado al telescopio, disfrutando de una observación, a veces por el simple hecho, y que no es tan simple, por cierto, de la belleza que tiene la naturaleza y poder contemplarla. Pero además, creo yo, la astronomía tiene muchísimas otras aristas que tienen mucho que ver con lo social. La astronomía va a tener un carácter social muy importante, y de última era un poco el tema que elegí para compartir en estos minutos. Si vamos a la próxima diapositiva, ahí pongo a un gran pedagogo, un educador británico muy conocido por unas charlas TEDx que lo hicieron famosos y que hicieron famosos al formato TEDx, que en todos sus libros, en todas sus conferencias habla de lo que él llama estar en el elemento de cada uno, también lo llama estar en la tribu de cada uno, estar en ese lugar donde uno comparte con las personas que comparten tus mismas pasiones, tus mismos intereses, tus mismos anhelos, tus mismas ganas, y realmente es tan interesante poder conseguir eso que realmente, a ver, los que estábamos hace unos minutos compartiendo pantalla, Denis, Walter, Alejandro, Armando, yo, que somos parte de una tribu, ¿sí? Una tribu de astronomía, en este caso argentina, ciertamente es reconfortante poder encontrarse en el otro con sus mismos intereses, a veces con sus mismas dificultades, ¿por qué no? Hace algunas semanas hacíamos catarsis en redes sociales con Denis de las dificultades que a veces esta tarea presenta, y está buenísimo encontrar un grupo de pertenencia en el cual poder apoyarse en eso negativo o en lo extraordinariamente positivo que seguramente será estar en diciembre próximo todos juntos en un mismo espacio geográfico observando un eclipse total de sol como el que veremos desde la Patagonia
argentina y chilena el 14 de diciembre próximo, y también sabiéndose que quienes estemos en esa plaza seremos parte de lo mismo, ¿sí? Tendremos inquietudes, por ahí es demasiado osado decirlo, pero quizás muy probablemente uno pueda reconocerse en determinados valores juntos, y ciertamente eso es algo impagable y que la astronomía tiene como condimento, ¿no? Si vamos a la próxima diapositiva muestra lo que en tal caso es una de mis tribus, ¿sí? Esa es una foto al final del curso del año pasado, un curso que hace 26 años que doy de forma ininterrumpida en Mar del Plata. Este año será el número 27 y tendrá que ver con una forma virtual, porque bueno, las condiciones de salud del país y del mundo así lo exigen, pero en tal caso, si repasamos esas caras, vamos a ver caras de alegría, caras de confraternidad, caras de amistad, de personas que quizás si se reconocieran en la calle, tal vez entenderían que no tengan tanto en común, porque son de edades diferentes, de formaciones distintas, de ocupaciones distintas. Sin embargo, encuentran en un sábado a la tarde de 2 horas durante al menos 8 o 9 meses del año un lugar de pertenencia, más allá de los contenidos, ¿sí? Yo siempre destaco algo que a mí me pone muy orgulloso, y durante al menos 10 años o 12 de estos 26 que cuento que estoy dando el curso, tuve una alumna que ya cuando empezó el curso era muy grande, cuando fue su último año de participación en el curso tenía sus 88 años, y en los últimos años ella no salía de su departamento salvo para tomarse un taxi, ir al lugar del curso, estar las 2 horas, escuchar la charla, jugar con todos, retarnos a todo el resto, que de última éramos casi como sus nietos, volver a su casa y esperar las 2 horas de la semana siguiente. Creo que es lo que más orgulloso me tiene en mis 31 años de divulgador científico, haberle dado sentido a la vida de una persona. Y eso es mucho mejor que contarles cuántas lunas tiene Saturno, qué tamaño tiene Júpiter o a qué distancia está la nube mayor de Magallanes. En definitiva, eso son estos grupos, el grupo como puede ser el de cada uno de los que nos está escuchando, que tiene mucho más de social que a veces de contenido, sobre todo en una época que vivimos donde el contenido, por suerte, lo tenemos abierto en páginas de internet, documentales, libros que tenemos cada día más a nuestro alcance. Esta función de la socialización me parece que es algo a tener muy en cuenta en nuestra labor de divulgación, ¿no? Si vamos a la próxima diapo, yo ahí ponía una frase que me gustó mucho cuando estaba armando la presentación esta, y que decía que yo nunca seré viejo, porque para mí ser viejo siempre es tener 10 años más de lo que tengo, ¿no? Una frase muy lúcida que habla de cómo uno encara la vida, y en tal caso la astronomía nos va a ayudar a estar en una actividad, a tener una pasión, a tener un propósito, ¿sí? En la vida, y en definitiva eso por ahí convierte también a la astronomía en una herramienta para lucharle a la vejez. Si pasamos de a poquito a las próximas diapositivas, las próximas 2 diapositivas, esta es una foto que sacaron en mi última charla en Rosario, donde en la diapositiva anterior, de casualidad, en la primera fila había todas personas
grandes que forman parte de la comisión directiva y la mayoría son profes en los cursos que da la Asociación de Amigos de la Astronomía del Planetario y el Complejo Astronómico de Rosario. La cantidad de conocimientos que tienen estas personas, la cantidad de anécdotas que tienen para contar y la vitalidad con que lo hacen, porque precisamente ser viejos para ellos son 10 años más de lo que tienen cada uno. Me parece un precioso ejemplo de cómo la astronomía puede llegar a ser también un propósito para la vida de muchísimas personas, ¿sí? Independientemente de la edad. Si la astronomía o una charla de astronomía puede generar una imagen como la próxima diapositiva, no, ya me pasaste una, Ale. Esa es otra cosa que a mí me genera más orgullo que una felicitación porque también haya dado la charla, ¿no? Había alguien que le estaba pasando bien en la charla, después si aprendió o no, yo espero que haya aprendido lo que le estaba contando yo en la charla, pero me parece que ese por qué ir a un curso de astronomía, a una charla de astronomía, a una jornada de observación, me parece ciertamente vital. La próxima diapo sí habla de un proyecto muy lindo que, bueno, hay aristas en varias partes del mundo. Yo lo conocí en su versión chilena. Chile tiene un lindo desarrollo en cuanto a la inclusión con personas con problemas de audición. Y me pareció muy interesante. Ellos han generado incluso hasta un alfabeto de señas especial para las terminologías astronómicas, donde normalmente no estaban incluidos en las señas universalizadas, y eso agiliza muchísimo la comunicación cuando uno está hablando en términos de astronomía, y realmente me pareció algo fantástico. Uno cuando habla de compartir lo que uno hace, hay una frase que a mí me parece magnífica de Carl Sagan, que decía que le parecía casi obsceno no divulgar astronomía, porque cuando uno está enamorado de algo, quiere contárselo a todo el mundo. Bueno, nosotros estamos enamorados de la astronomía y sería casi obsceno quedárnosla para nosotros y no divulgarlas con todos. Y cuando uno dice con todos, está entonces implícito el esfuerzo de hacer las adaptaciones necesarias para compartirla con todos, ¿sí? En este caso con personas que tengan algún problema de audición, como muestro un poquito en esta diapositiva o en la próxima, que ahí están un poquito los pósters oficiales de esa actividad, o adaptar esos contenidos a otros grupos, y ahí ya pasamos a la siguiente imagen, y empiezo a introducirme un poco en un trabajo que quizás sea de los que más satisfacciones me ha generado en mi vida profesional, que es mi actividad de astronomía para ciegos. La hago hace 20 años. Empecé, por supuesto, con un grupo de adolescentes, eran entonces ciegos de nacimiento, todos ellos, en la ciudad donde vivo, en Mar del Plata. Luego he tenido la suerte ya de llevarlo a más de 30 ciudades de Argentina, llevarlo a mi proyecto a Uruguay, a Brasil, a Chile, a Paraguay, a Colombia, a Italia, a España, y siempre con el mismo resultado, con el grato resultado de acercar algo que inicialmente podría llegar a ser absolutamente visual, como parece que es la caricatura de la astronomía. Digo la caricatura porque estoy convencido de que la astronomía hoy es una ciencia más de lo invisible que de lo visible, ¿no? Hoy tenemos telescopios de rayos X, gamma, infrarrojos, ultravioletas,
de partículas como el Pierocher. Hoy estudiamos el universo y aprendemos muchísimo del universo en ondas de radio, en el submilimétrico, en todo lo que nuestros ojos no ven, con lo cual la astronomía realmente ha explotado en las últimas décadas en el conocimiento de lo no observacional. Pero como todavía tenemos, desde luego, arraigada nuestra idea de que la astronomía es, justamente como dije yo, estar abrazado al telescopio mirando el cielo, enseñar astronomía a alguien que no va a disfrutar de eso es un desafío, pero es un desafío fantástico. Si vamos a la próxima diapositiva, ahí estoy. Esa foto me la tomaron en General Pico, en La Pampa. Los dos nenitos que están como más cerca mío, que estamos escuchando unos sonidos de radiotelescopio. Después, 10 años después, me los volví a encontrar en otro taller y nos volvimos a sacar, recreamos la foto 10 años después, donde ellos ya estaban grandes y yo viejo, para darnos ese gusto, ¿no? De estar unidos también a través del tiempo con nuestras ganas de aprender cosas nuevas. La próxima diapo, estoy ahí en el planetario de Bogotá, tocando una maqueta de superficie de Marte, donde aparece un poco toda la meseta de Tarsis, esa meseta septentrional del planeta rojo, donde está como lo más interesante del planeta, el monte Olimpo, una montaña casi 5 veces más alta que el Everest, otros 3 volcanes más grandes que cualquier montaña terrestre, y un cañón que ocuparía todo el largo de Argentina, de norte a sur, si estuviera ubicado en nuestro país, y con 70 kilómetros de profundidad en su parte más extensa. Eso está reproducido en esa baldosa que uno puede tocar, que uno puede ir aprendiendo, y donde también he aprendido yo que muchas veces el tacto nos engaña un poco menos que la vista, y hay cosas que uno en la foto no entendería del todo, y cuando estamos frente a una maqueta y nos dejamos atrapar por otros sentidos, como acercamiento al conocimiento, veamos o no, la cosa puede ponerse muy interesante, ¿no? Podemos aprender, aún aquellos que vemos, mucho a través del tacto, del sonido, y sumar sensaciones en vez de siempre abrazarnos a la vista, que por supuesto será la principal. El 80% del conocimiento que adquirimos es a través de la vista, quienes lo tenemos, ¿no? Entonces, realmente las experiencias con este proyecto siempre fueron muy lindas. Bueno, ya que me presentó Alejandro y que contaba de el viaje hace creo que 2 años por todas Misiones, Corrientes, Chaco y el Paraguay, que un poco organizó él para que yo fuera a dar estos talleres. Me acuerdo uno muy lindo en Capiobí, en Misiones, donde había un señor de unos 70 años que era ciego producto de una enfermedad que lo había dejado ciego a los 50 y tantos, y me cuenta antes del taller que él había sido aficionado a la astronomía, que tenía un telescopio y que le encantaba ver la luna. Así que tengo que confesar que hice un poco de trampa y le presté más atención a él que al resto de las personas que estaban en el taller, y entonces, bueno, le fui acercando justamente una luna táctil, unas maquetas de cráteres, tierra lunar, una maqueta que mostraba la distancia de la luna a la Tierra, distintos elementos, siempre como poniéndole el acento en esa luna que a él le gustaba. Y cuando terminó el taller me vino, me abrazó, casi un poco lloroso, y me dice: pibe, después de 15 años volví a ver la luna, ¿no? Y eso casi definiría
la charla de hoy, la charla de utilizar la astronomía como medio de inclusión social, independientemente por ahí de nuestro empecinamiento de llenar de contenidos cada una de nuestras actividades. Entonces, eso me parece que es algo lindo para resaltar. Vamos a la siguiente. Y esta sería una buena reflexión, ¿no? Si somos humanos porque miramos las estrellas o miramos las estrellas porque somos humanos. Cuando yo voy a una escuela primaria o secundaria, me gusta hacerles la trampa a los chicos de preguntarles quién fue el primer astrónomo y esperando que se equivoquen, que me digan Copérnico, Galileo. Y a mí me gusta decir que el primer astrónomo es el primer, casi diría, homínido que haya levantado su mentón, mirado para arriba y se haya preguntado qué son esos puntitos luminosos que tengo sobre mi cabeza. Y haya sido cualquiera que haya sido su respuesta, por más absurda incluso que hoy nos parezca, que esas estrellas hayan sido confundidas con fogatas, dioses o agujeritos que mostraban un fuego posterior a un cilindro, fue la mejor respuesta que pudieron dar en ese momento y eso los convierte en astrónomos. Yo creo que ese es el primer astrónomo y que la astronomía es una de las primeras actividades de nuestra creatividad, de nuestro intelecto. Y podríamos jugar entonces que la astronomía tiene mucho que ver con definirnos como seres humanos. Si vamos a la próxima, me parece preciosa esta imagen, ¿no? Es un trabajo de telescopios de bajo costo hechos con elementos de reciclado para hacer observación, aunque más no sea terrestre, ¿sí? Esta foto pertenece a un proyecto que se hizo en países africanos, pero en Argentina tenemos un antecedente de hace como 15 años atrás, donde José María Palandri, un profesor de física rosarino, en una escuela de muy bajos recursos, armó telescopios con pedazos de vidrio y cartón tomado de la basura, porque lo hizo con nenes cuyos papás en la mayoría de los casos eran cartoneros y juntaban, dentro de las cosas que juntaban en su actividad diaria, juntaban este tipo de elementos para que sus hijos armaran instrumentos de ciencia, lo cual me parece revolucionario, me parece ciertamente fantástico. Si vamos a la que viene, encontramos una foto del último eclipse que se vio en Asia y un grupo de españoles llevaron la observación del eclipse a un monasterio tibetano y ahí están los monjes observando en un helioscopio el eclipse, ¿no? Me pareció algo muy lindo de unir algo que yo no necesariamente pongo en contraposición como es la ciencia y la religión. Si vamos a la imagen que viene, me lo atestigua esta foto del Dalai Lama con Carl Sagan. Esta foto fue tomada en la década del 80 y ahí lo encontramos a Sagan contándole al Dalai sobre Andrómeda, ¿no? De hecho, les recomiendo, si les gustan las lecturas poco ortodoxas, un libro del Dalai Lama que se llama El universo dentro de un átomo y cuenta en qué partecitas pequeñas podemos encontrar la maravilla de la naturaleza en cada una de las ramas de la ciencia y con una mirada muy científica, ¿no? Así que, de última, para reconciliar también cosas que pueden estar presentes o no en una misma persona, pero que si lo están, digo, su espiritualidad, su religión y su fervor por la ciencia, no necesariamente tiene que ser esto una contradicción. De hecho, tenemos
astrónomos sacerdotes en el Observatorio Vaticano que hacen una excelente labor. Si vamos a la próxima, esta frase de observar el cielo como generadora de una sensación de libertad se encuentra como anillo al dedo para la diapositiva siguiente, que es un proyecto muy lindo promovido por estudiantes y recién egresados de la Facultad de Astronomía de La Plata. Si ponemos la próxima estaría genial, que armaron un proyecto que se llama Derecho al Cielo Nocturno, como programa de extensión universitaria, y hacen algo tan controvertido como revolucionario, y es llevar un telescopio y talleres de astronomía a las personas privadas de su libertad. Gente que no tiene libertad y le dan la libertad más absoluta que se pueda, que es no solo salir de los muros de su reclutamiento, sino salir de los muros de la Tierra y ver el universo que nos rodea, ¿sí? Independientemente de lo que cada uno de nosotros piense de las personas que están en esa situación y los motivos por los cuales están, me parece un proyecto también de una dimensión social o de inclusión social muy interesante, y que de última, en este repaso, si bien por supuesto yo no tengo nada que ver con ese proyecto, no me gustaba dejarlo afuera, porque me parece algo realmente fuera de lo común de los tantísimos proyectos de divulgación astronómica que hay en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la que viene y encontramos que la astronomía, por supuesto, va a tener una enorme relación con el arte. Quizás sea la ciencia que más arte tiene. Su relación con la música es evidente, porque tanto la música como la astronomía son en gran medida matemática, y por eso tenemos desde Herschel a Galileo a Einstein, grandes científicos que se dedicaron a escudriñar los misterios del universo y también a interpretar sus instrumentos musicales. Este señor que aparece en la imagen, cuando pintó dos cuadros que tienen íntima relación con la astronomía, como es La Noche Estrellada y La Noche Estrellada en el Ródano, representó un cielo real. Hoy podemos, con nuestros programas de simulación de cielo, ir a los cielos del lugar donde él estaba, de la noche, de hecho de septiembre, del 18 de septiembre, si queremos, cuando, no digo que pintó, pero sí, seguramente se inspiró para pintar La Noche Estrellada, y ahí aparecen las estrellas de la Osa Mayor, aparece Venus, y aparecen en los lugares que corresponde, es decir, está armando un cielo real, no simplemente un montón de torbellinos que salieron de su mente. Así que, en definitiva, cuando vemos esos cuadros, además de maravillarnos por el talento, por la estética, por lo lindo, estamos viendo inmortalizado el cielo europeo de esa época. Y me hace acordar ahora, haciendo casi una asociación de ideas, hay un librito muy lindo de la colección Ciencia que Ladra, que es un científico atrapado en el Museo de Arte Moderno, donde habla, por ejemplo, de cómo climatólogos han hecho estudios sobre la contaminación de los cielos, tomando cuadros del siglo XIX. Y cuando no había datos científicos, utilizar los colores que utilizaron los artistas para representar su cielo. Y como tomar muchos artistas le quita el sesgo de estilo que alguno puede haber tenido, de pinto el cielo de tal color porque me gusta ese color, aunque no represente la realidad, ahí pueden entonces
despojarse de esas variables y contarnos cómo ha evolucionado la polución lumínica de las grandes ciudades europeas, el trabajo básicamente es de Londres, a través del arte. Entonces, el arte y la ciencia también empiezan a ganar una sinergia donde una ayuda al desarrollo de la otra. Si vamos a la próxima diapositiva, tengo para mostrarles, digo, un proyecto muy lindo en el cual incluso yo participo en el país. La imagen es de una astronauta norteamericana, Nicole Stott. Ella viajó en 3 oportunidades en el transbordador espacial. Ella, además de astronauta, es artista plástica, hizo un par de cuadros en el espacio, yo tengo algunas réplicas de ellos, y lo que hace ahora es fantástico. Ella promueve que chicos de distintas partes del mundo, mayoritariamente asociados a alguna cuestión de salud. Yo el año pasado hice un proyecto muy lindo en un hogar de día con nenes con distintas discapacidades motrices, visuales, intelectuales, en Necochea, y ahora lo repliqué en febrero en Tupungato, con nenes chiquitos, sin ningún problema de salud, pero con ganas de pintar. Esos dibujos se escanean, se llevan a las telas con las que se hacen los mamelucos con los que los astronautas están dentro de la Estación Espacial Internacional, y se confeccionan esos mamelucos. Ya 3 viajaron al espacio, ahora se está armando el 4 con dibujos de argentinos, con lo cual a mí me parece terriblemente motivante. De hecho, me da mucha bronca que me haya tocado ahora y no ser nene yo, para que alguno de mis dibujos viaje al espacio, ¿sí? Me hubiera fascinado cuando me empezó a gustar la astronomía y tenía 8 o 9 años, poder haber armado un dibujo y que mi dibujo viajara al espacio. Y eso es lo que permite hacer el proyecto de Space Art de Nicole Stott. Si vamos a la que viene, ahí tenemos en la cúpula de la Estación Espacial Internacional un astronauta con uno de esos mamelucos, jugando con el casco, que no importa el casco porque no sería necesario, pero en tal caso mostrando estrictamente que ese traje viajó a 400 y tantos kilómetros de altura sobre nuestras cabezas. Vamos a la próxima. Hay otra fotito de lo que fue Necochea el año pasado. Seguimos. Y tenemos una frase de Leonov. Leonov es uno de mis cosmonautas preferidos. Fue el primer hombre que hizo una caminata espacial cuando no sabía si al abrir la escotilla de su nave iba a congelarse, a explotar, a prenderse fuego. Tuvo que luego, de hecho, hacer una maniobra muy arriesgada para volver a la nave, poniendo realmente en riesgo su vida por un inconveniente que había tenido con su traje espacial, pero eso no viene al caso ahora. Lo interesante es un poco la frase que, les cuenta a los terraplanistas actuales que la Tierra es redonda, ¿sí? Pero en realidad no me importa mostrar como lo que dice Leonov en cuanto a lo pequeño, a lo frágil, a lo conmovedoramente sola que veía esa bolita desde el espacio, sino lo que se lee entre líneas de la frase de Leonov, y es justamente esta idea que nos da la astronomía y cada imagen que vemos de la Tierra en el espacio, que nos muestra la unidad, la comunidad que somos como planeta, ¿sí? A veces cuando vivimos en una época donde prender el noticiero es escuchar
líderes políticos que se andan peleando entre ellos, peligros de guerras, batallas económicas. La astronomía, en tal caso, nos muestra qué tan interconectados están aún los países más opuestos en sus ideologías, ¿sí? Hay una hermosa serie de documentales que también recomiendo, que es One Strange Rock, una roca extraña, que de hecho una de las astronautas protagonistas de la serie es Nicole Stott, que muestra cómo la arena del desierto del Sahara cruza todo el océano Atlántico y termina fertilizando el Amazonas como pulmón de todo el planeta. Y un montón de ejemplos así que nos muestran realmente como que en la astronomía encontramos una unidad, ¿sí? Así que pasamos a la que viene. Y yo hice el juego de contarle a los terraplanistas que la Tierra es redonda. Sabemos hace muchísimo tiempo que la Tierra es redonda, pero hubo un señor, Eratóstenes, un director de la biblioteca de Alejandría, por el primer siglo de nuestra era, que encima de saber que era redonda, se animó a medirla, qué tan grande era esa pelota, y entonces se fijó que las columnas de la biblioteca de Alejandría, un 21 de junio, no proyectaban ninguna sombra, pero en uno de los libros que tenía en los papiros de la biblioteca, decía que un 21 de junio, en otra ciudad, en Siena, un palo vertical sí proyectaba una sombra. Lo cual, en un mundo plano, o ninguno la proyecta, o los dos postes verticales, sean lo que sean, van a proyectar la misma. Él imaginó entonces que la diferencia de sombras era de unos 7 grados, y el dato que no tenía era la distancia que había entre Alejandría y Siena, así que mandó a alguien a recorrer esa distancia, alguien que yo lamento mucho que la historia se haya olvidado de ese pobre hombre, que volvió a contar que ambas ciudades estaban a 800 kilómetros. Entonces, con palos, sombras y una persona recorriendo esa distancia, calculó que la Tierra no solo era una esfera, o más o menos una esfera, como sabemos hoy, sino que esa esfera tenía más o menos 40.000 kilómetros de circunferencia. Un dato muy aproximado al que hoy tenemos con satélites, láser y toda nuestra tecnología. Y eso también lo podemos hacer hoy. La astronomía nos permite no solo que los grandes observatorios descubran cosas, sino que nosotros podamos participar del redescubrimiento de cosas que han hecho otras personas en otras épocas y nosotros podemos recrear para realmente tener un proceso de aprendizaje propio. Y ahí vemos un montón de personas de distintas edades con un globo terráqueo, con un palo vertical, con sombras, midiéndolas. Seguramente estarán compartiendo los datos con alguien que haga la misma experiencia en otra parte del mundo en el mismo momento, y luego cruzando esos datos, que también genera una comunión de trabajo en conjunto entre grupos de distintos países. Bueno, volvamos a medir la circunferencia de la Tierra. Yo soy el representante en Argentina del programa UNAUE, un programa de UNESCO y de la Unión Astronómica Internacional, y uno de los proyectos que impulsó hace muchos años UNAUE es precisamente el proyecto Eratóstenes, es volver a jugar a ser Eratóstenes y medir la Tierra. Aun cuando ya esté hecho, podemos tomarlo como excusa de todo lo que dijimos en esta charla, de socialización, de armar un grupo, de compartir con otros, de maravillarnos con la aventura de aprender algo nuevo. Si vamos a la siguiente, encontramos, bueno, más
fotos de la astronomía y la inclusión social. Ese globito es precisamente un globo de UNAWE, que lleva adelante proyectos en muchas partes del mundo, proyectos de enseñanza, divulgación y pequeños estudios de astronomía. Si vamos a la que viene, vamos a encontrar una historia muy interesante, no digo linda, ciertamente tiene su lado muy oscuro, pero habla de la época de la esclavitud en los Estados Unidos y cómo los esclavos aprendieron una canción que incluía conceptos astronómicos de seguir tal o cual constelación en el cielo, y siguiendo tal constelación en el cielo, entonces yo encontraba la orientación para escaparse de sus captores, ¿sí? Así que hay varias canciones de la cultura negra de los Estados Unidos que recuerdan esas épocas difíciles de esclavitud y relacionan la libertad con el cielo, que también me parece hasta poético, ¿sí? En la próxima diapositiva les dejo, en tal caso, tan solo la referencia de la canción, que la pueden buscar en internet, y bueno, quienes sepan inglés o quienes se animen a pasarla por el traductor de Google, verán cómo esa canción les decía a través de qué bosque pasar, en qué dirección del cielo seguir tales estrellas y llegar entonces al ferrocarril que les prometía la libertad, ¿no? Así que otra vez el cielo parece que nos lleva a las mejores cosas. Vamos a la próxima, ya para portarme bien y ir terminando. Una recomendación de película que me parece una película muy linda, que tiene que ver con una chica iraní que encuentra en la astronomía su vocación en un país totalmente patriarcal, donde como mujer no podía seguir una carrera científica, y bueno, y se revela incluso a su amado padre, que no lo hacía por malo, sino entendiendo de que la hija no iba a tener ningún lugar en la ciencia, y al principio se niega a apoyarla, pero bueno, es una muy linda imagen para mí la de esa chica abrazada al telescopio, porque precisamente su pasión estaba en los cielos. Otra película que me resulta preciosa en ese aspecto de la astronomía y la inclusión social, seguramente a muchos ya se le está pasando por la cabeza Talentos Ocultos, y toda la lucha de, bueno, muchas más que tres, aunque en la película sean tres mujeres negras, una ingeniera y dos matemáticas, que han tenido muchísimo que ver con que el hombre haya llegado a la Luna en la década del finales de los 60 y principios de los 70 con la NASA, en un momento donde su lugar en la sociedad no era, por desgracia, el de hoy, pero ellas tuvieron un lugar preponderante en que consiguiéramos quizás la mayor de las hazañas tecnológicas de la historia de la humanidad. La otra diapo ya nos va llevando al final de lo que yo preparé para compartir con ustedes hoy, y me parece que la astronomía también quizás tenga una ayudita cuando estamos un poco pesimistas en cuanto a ver nuestro futuro de un modo un poco más positivo, ¿sí? Donde seguramente repasamos la historia de la humanidad y hemos sido capaces de cosas magníficas y de otras tantas que ciertamente no nos ponen demasiado orgullosos, pero quizás en el futuro y en los grandes desafíos que plantea la astronomía, pero como desafíos positivos, como desafíos de superación de la humanidad, esté la parte donde podemos anclarnos en una mirada positiva de nosotros mismos. Si vamos a la siguiente,
esta imagen nos muestra un futuro quizás más próximo de lo que creemos, donde para ir a Marte tendremos que utilizar muy probablemente la experiencia en conocimiento del sistema solar que han tenido con naves no tripuladas los norteamericanos, concretamente su agencia espacial, la NASA, los conocimientos de viajes de larga duración que no solo los norteamericanos tienen, sino que sobre todo los tienen los rusos, el trabajo mancomunado de una agencia espacial de multipaíses como es la Agencia Espacial Europea. Quizás necesitemos juntarnos chinos, indios, con grandes agencias espaciales también. Quizás esos grandes desafíos permitan borrar las diferencias que hay en nuestros países. Ya lo vivimos con la Estación Espacial Internacional, donde británicos y franceses trabajan juntos, rusos y norteamericanos hacen lo propio y todos están en esa construcción de no más de 100 metros de largo, girando 19 veces cada 24 horas al planeta y trabajando allí para mejorar, literalmente para mejorar nuestras vidas. Hoy la astronomía, en particular en lo que respecta a esta charla, pero la ciencia en general, tiene una incidencia en nuestra vida como nunca antes en la historia de la humanidad, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Vivimos ciencia todo el tiempo, desde una aspirina hasta calentarnos el café en un microondas, hasta ponernos una zapatilla con un sistema de amortiguación, hasta usar una ropa térmica o trabajar con estas plataformas que tienen que ver con la geoposición y con los satélites y tantísimos otros ejemplos que podríamos dar de cómo la astronomía se metió en nuestra vida cotidiana para mejorarla, ¿sí? Y para justificar, de hecho, a veces incluso en muchísimos proyectos de salud, para justificar cada uno de los dólares que se aplican o que se invierten en ella. Entonces, bueno, ya la otra diapositiva es simplemente con mis datos, con mi agradecimiento otra vez de formar parte de este encuentro y no sé si creo que me pasé un poquito de tiempo, perdón, me porté mal, pero por ahí me ganó el entusiasmo de saber, como dije al principio de la charla, saberme parte de una tribu, saberme parte de un grupo, estar en mi elemento cuando hablo de astronomía y tener esta oportunidad para contar cuán importante es la labor que hacemos. Gracias, Eva. Realmente dan ganas de seguir escuchando y escuchando a cada uno de los expositores. Yo sé que estamos muy jugados con el tiempo, se nos ha estirado un poco todo desde un principio, porque la dinámica y los expositores de hoy realmente te daba lástima cortarlos o interrumpirlos. Yo me voy a tomar un atrevimiento, simplemente quiero mostrarle algo a Seba, no sé si ella lo tiene esto. Cortito les voy a comentar. El año, ¿se acuerdan? 21 de agosto de 2017, un eclipse total de sol en Estados Unidos. La NASA confeccionó un material para personas ciegas. A raíz de eso, desde Sudamérica, como teníamos dos, 2019 y el 2020, yo tengo un material que está hecho por la NASA, en braille, donde tiene unas láminas, va a ser difícil por ahí que lo vean, donde está representado en braille y en relieve lo que son los eclipses, no sé cómo se puede ver, no sé si lo ven ahí, medio que no se puede ver un poquito. Bueno, yo quería comentarles, está el mapa donde se van con el camino de la totalidad, no sé si lo alcanzan a ver, todo en relieve para personas ciegas, ¿sí? Es algo que hizo la NASA justamente para los eclipses de San Juan y el eclipse de Río Negro. ¿Qué
quiero decirte, Seba, que hay uno de estos para vos. Te lo voy a hacer llegar de alguna manera. Dale. Así que... Y lo vamos a usar juntos en las grutas. Obviamente. Yo tengo 5 libros de esto. Y bueno, la idea es hacerte llegar uno porque en tus manos esto cobra mucho más valor por el trabajo que vos haces. Así que simplemente me quiero tomar ese atrevimiento y robar un poquito de tiempo a Walter ahí que nos está esperando y decirle, Seba, tengo un libro del trailer de Eclipse para mandarte ni bien pueda. Dale, Buenísimo. Gracias, amigo. Buenísimo. Bueno, quiero, antes de despedir a Sebastián, quiero tomar unos minutitos solo un minuto, para informarle al público televidente